Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy nos corresponde el análisis del capítulo número 25 de el profeta Jeremías, pero como he hecho en capítulos anteriores, voy a mostrarles una imagen para recordar un poco las fechas, ubicarnos en el tiempo, porque el libro de Jeremías tiene una particularidad que no está en orden cronológico, pero los mensajes tienen una gran lección. Ahí están los años en los que reinaron estos monarcas. Joacim en el año 609 hasta el 598 experimentó la primera deportación de judíos a Babilonia por mano de Nabucodonosor. Después tenemos a su hijo Joaquín, que apenas reinó 3 meses y en ese espacio de tiempo fue llevado a Babilonia en el año 597, en la segunda deportación, como vimos en el capítulo 24. Y por último tenemos a Sedequías, que fue ya el rey que acabó con la monarquía de los descendientes de David y que ahora ya no se sentarían más reyes en el trono de Judá hasta que viniera el Mesías, que también era del linaje de David. Entonces, en el año 586 fue la tercera deportación. ¿Por qué hacemos este recordatorio? Porque el capítulo número 25 comienza diciendo de la siguiente manera: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, ¿cuál es el cuarto año de Joacim? Colocamos de nuevo la imagen. Si Joacim comenzó a reinar en el año 609 a.C., el cuarto año era el año 605, cuando ocurrió la primera deportación, que precisamente según la historia, esto no son fechas forzadas, sino esto es datos históricos que podemos conseguir ahora en la internet. Hace varios años atrás pudimos haber dicho, conseguimos en los libros, todavía existen los libros, las bibliotecas y los documentos históricos, pero ahora todo está en la internet. En el año 605, que era el cuarto año de Joacim, siendo el primer año de Nabucodonosor, entonces llegó este mensaje a el profeta Jeremías. Dice el versículo número 2, la cual, o sea, el mensaje fue presentado y lo habló con claridad el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén. Desde el año 13 de Josías, que ya había muerto, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, exhortando, orientando, tratando de despertar al pueblo de su letargo espiritual, tratando de orientar a los reyes, sacerdotes y profetas para que ya no siguieran en esa inestabilidad espiritual. Jeremías fue escogido desde muy temprana edad para cumplir una misión, y durante todos estos años, no solamente Jeremías, sino también otros profetas estuvieron dándole advertencias al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Pero ellos, según lo que dice el versículo y por todo lo que hemos venido estudiando, no quisieron escuchar, no prestaron atención, no mostraron interés por las advertencias del Señor. Y eso también es una advertencia para nosotros en este tiempo, porque Dios se revela, Dios nos da a conocer su voluntad, Dios nos muestra el plan de salvación, Dios nos muestra a través de las profecías cómo Él ha obrado en beneficio de toda la humanidad. Pero somos nosotros los que no queremos escuchar. Y estas personas eran religiosas, así que este mensaje especialmente es para nosotros los creyentes. Dice el versículo 4 que envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, todos esos profetas en una gran cantidad, una lista grande de hombres como Amós, Joel, todos esos profetas que vamos a estudiar más adelante, Abdías, Jonás, Miqueas, el mismo Jeremías, Isaías, el profeta Daniel en Babilonia, el profeta Ezequiel también en Babilonia, entre otros que la Biblia no menciona, porque también hubo profetas que quizás no conocemos, pero existieron.
Y todos estos hombres de Dios fueron rechazados y sus mensajes fueron despreciados. El Señor envió a vosotros todos sus profetas, enviándoles desde temprano sin cesar. Se vuelve a repetir la expresión, sin cesar, algo constante. El Señor es persistente con los seres humanos. Pero nuevamente el pueblo no quiso escuchar, ni inclinaste vuestro oído para prestarle atención al mensaje del Señor. Cuando decían, los profetas cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Este era el mensaje. Es un mensaje reiterativo. Aquí hay una repetición de un mismo mensaje que se ha venido transmitiendo de generación en generación. No os postréis a dioses ajenos. No sirváis a otros dioses. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los adores. El segundo mandamiento: no te postres ante ellos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos desde la tercera a la cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de todos los que guardan mis mandamientos. Entonces la advertencia era continua, repetitiva, reiterativa, pero aún así no quisieron escuchar. Dice el versículo 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con las obras de vuestras manos y para vuestro mal. Por tanto, versículo 8, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. Esto incluía a Asiria y a Babilonia, dice Jehová, pero se menciona especialmente al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y este mensaje no era nuevo y no era solamente de aquellos 23 años descritos en este capítulo. Porque antes el profeta Isaías también había dicho el mismo mensaje: de Babilonia vendrá una terrible calamidad. Y cuando el rey Ezequías, el padre de Manasés, aquel que lloró por su vida porque no quería morirse y el Señor le extendió 15 años más, fue un rey piadoso, un rey reformador, y él no quería morir tan rápido. Entonces fue el mismo rey Sedequías el que recibió un mensaje de advertencia y de condenación de que vendrían los babilonios y tomarían todo lo que estaría en su casa y se lo llevarían a Babilonia y harían de sus hijos, los príncipes, eunucos. Y eso fue lo que le pasó a Daniel y a sus amigos cuando fueron a Babilonia. En el capítulo número 1 de Daniel, nosotros vemos que este mensaje se cumplió tal cual como lo dijo Isaías y Jeremías. Daniel confirmó el cumplimiento de esa advertencia a la cual no se le prestó atención. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llama mi siervo, el instrumento que yo escogí. Ahora, ¿cómo Dios puede escoger a una persona que es idólatra, que ni siquiera conoce a Dios y que de paso le está haciendo daño al pueblo que el Señor había escogido en el pasado? ¿Cómo Dios lo llama mi siervo? Mira, Dios conoce lo profundo del corazón de todas las personas. Y Nabucodonosor, de una manera milagrosa y sorprendente, sin saber lo que estaba haciendo, cumplió la palabra del Señor, pero también recibió la conversión en su vida. Se convirtió, no fue fácil. Y Dios colocó a Daniel y a sus amigos en la corte de Babilonia, aun cuando fueron exiliados, para que fueran un testimonio al rey. Daniel se ganó la confianza del rey y le advirtió al rey de que se arrepintiese de sus malas obras. Los 3 jóvenes que fueron lanzados en el horno de fuego en Daniel capítulo 3 eran la demostración de la protección divina cuando sus siervos le llevan la corriente al mundo y prefieren morir antes que negar su fe. Así que Nabucodonosor recibió bastantes orientaciones del Señor hasta que por fin su corazón se convirtió con el poder del Espíritu Santo. Lo mismo sucedió con Ciro.
el rey de Persia, al cual el Señor lo llamó mi pastor. Y eso lo estudiamos en el libro del profeta Isaías. Si no has visto los capítulos de Isaías, te invito a verlos aquí en el canal. Entonces a Nabucodonosor, rey de Babilonia, se lo llama mi siervo, y los traeré contra esta tierra, es decir, a los babilonios, y contra sus moradores, y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua a los judíos. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposorio, la voz de la desposada, el ruido del molino y la luz de la lámpara. O sea, iba a haber una ruina total, que todo iba a ya perder su validez. Ahora, ¿quería Dios eso para el pueblo judío? Por supuesto que no. Como no quiere para nosotros ningún tipo de mal ni ruina. Que el Señor permite las adversidades para corregirnos y disciplinarnos, eso es otra cosa. Pero bien podemos entender, porque somos seres racionales, que podemos meditar, reflexionar y poder decidir nuestro destino. Y Dios nos muestra dos caminos. Escoge el camino angosto y estrecho. Es el camino que lleva a la salvación. El ancho y espacioso es el que lleva a la perdición, pero la decisión es tuya. Y durante 23 años de exhortación, según este capítulo, se presentó mensaje tras mensaje que fue rechazado. El pueblo decidió rechazar, y aquí está la consecuencia. Se acabó la alegría, se acabó el gozo, el desposorio, se acabó el ruido del molino, el trabajo, la luz de la lámpara. Están en tinieblas, pero ya venían en tinieblas espirituales desde hace rato. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y todo eso ocurrió a partir del año 605 y terminó en el año 586. Bastantes años de sufrimiento y de dolor para después ser deportados. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Y aquí se da una fecha importante, un periodo de tiempo, que hay una profecía de tiempo de gran relevancia, tan relevante que el mismo profeta Daniel la mencionaría en su libro en el capítulo 9. 70 años duraría el cautiverio en Babilonia. Subraye ese mensaje, hermano. 70 años, 7 décadas, 70 largos años donde muchos seguramente morirían en tierra ajena, y sus descendientes recibirían la esperanza de retornar de nuevo a Jerusalén. Y cuando sean cumplidos estos 70 años y muchos jóvenes que se fueron a Babilonia ya estarían muy envejecidos, si mantenían esa esperanza y esa confianza en el Señor, pudieron o podrían transmitir a la siguiente generación que este mensaje también era verdad. Como fue tan real la ruina, también sería real la restauración. Como es tan real el pecado hoy en el corazón de muchas personas, también es real la redención, el rescate y la salvación que Dios ha proporcionado para todos nosotros. Cuando sean cumplidos los 70 años, dice el versículo 12, castigaré al rey de Babilonia, que ya después de 70 años evidentemente ya no sería Nabucodonosor. Ya no sería ese rey impetuoso y valiente que él mismo iba a conquistar las naciones. Ahora habría en el trono un rey débil en todos los sentidos. Después de 70 años, entonces se castigaría al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Sabes tú que hasta el día de hoy, siglo XXI, la tierra de Babilonia no existe? No existe para nada. Existe el territorio, pero ya no se llama Babilonia. La historia nos dice que todavía existen naciones como Grecia o ciudades como Roma. Todavía existen, pero Babilonia no. Babilonia sería puesta en el olvido. Babilonia es lo que hoy sería el territorio de Irak, más o menos por allí donde está el río Éufrates, Irak, que actualmente pertenece a los musulmanes. Son países netamente islámicos, pertenecen a la religión musulmana. Pero Babilonia ya no existiría más. ¿Por qué? Porque los reyes sucesivos no quisieron prestarle tampoco atención a este mensaje. Nabucodonosor se arrepintió. Cuando lleguemos al libro de Daniel, especialmente al capítulo 2, donde se muestra una estatua donde se ven los diferentes reinos sucesivos después de Babilonia,
también veremos en el capítulo número 5 cómo cae Babilonia de mano de los medios y de los persas cuando estaba sentado provisionalmente en el trono un hombre llamado Belsasar, un rey que había desafiado a Dios tomando vino en los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Y una mano en la pared escribió: Mene, Mene, Tekenu, Parsim. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Y tu reino será cortado y dado a los medios y los persas. Esa misma noche cayó el reino de Babilonia. Ahora vamos a volver de nuevo a la imagen de pantalla, allí donde está la fecha del año 605. Porque ¿cuándo comienzan y cuándo terminan los 70 años? Bueno, como tenemos 3 deportaciones, tenemos 3 posibles fechas. Tenemos, si comenzaron los 70 años en el año 605, si le restamos 70 porque estamos en años decreciendo antes de Cristo, si le restamos 605, le quitamos 70 años, estaríamos hablando del año 535 antes de Cristo. Si fuera a partir del año 587, estamos hablando del año 527 a.C., es decir, el cumplimiento de los 70 años. Pero si fuera en el año 586, los 70 años se cumplirían en el año 516. Bien, Babilonia cayó, según la historia, según lo que tenemos registrado en la historia, Babilonia cayó en el año 539, es decir, que cayó antes de los 70 años. Pero evidentemente los judíos no regresaron en el año 539, sino muchos años después, con los decretos de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Hubo 3 decretos que le permitieron a los discípulos retornar, y uno de esos decretos fue el del año 535, con Ciro, el mismo Ciro que aparece en el libro de Isaías. El mismo Ciro que seguramente fue a Babilonia cuando los medios y los persas conquistaron y secaron el río Éufrates y entraron a la ciudad de Babilonia. Allí entró Ciro y colocó a Darío en el trono, que es el mismo Darío del capítulo 6 de Daniel, que hace un decreto y a la final Daniel termina echado en el foso de los leones por no adorar a otro Dios o por no adorar a Darío, porque solamente adoraba a Jehová de los ejércitos. Entonces existe una grande posibilidad de que Daniel y Ciro se hayan visto frente a frente y que Daniel le haya mostrado las profecías de Isaías a Ciro y que le haya mostrado las profecías de Jeremías y que evidentemente se cumplieron en el año 535, y después vinieron otros decretos más, otras cartas para que los judíos regresaran y reconstruyeran el templo y las murallas de Jerusalén. Ese tema lo estudiamos ya en los libros de Esdras y Nehemías, porque Esdras y Nehemías fueron posteriores a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. Y ya lo estudiamos, a Esdras, a Nehemías, y también estudiamos a la reina Esther en el tiempo del rey Artajerjes, o también conocido como, Asuero es Jerjes, y después vino Artajerjes, después de Jerjes el Asuero de la reina Esther. Ahora, quedándonos un momentico allí, en el versículo número 12, cuando dice de los 70 años, dice que serán cumplidos los 70 años y se castigará al rey de Babilonia. Yo quiero que me acompañes un momento sin perder Jeremías. Vamos al libro de Daniel. Nos vamos al capítulo número 9, porque Daniel recibe en el capítulo 8 una visión llamada la purificación del santuario a las 2300 tardes y mañanas. Daniel pensó que eran 2300 años literales, como también los creemos muchos de los que estudiamos la profecía, pero Daniel lo interpretó como pensando que esos 2300 años literales eran una ampliación de los 70 años que había pronunciado el profeta Jeremías. Entonces Daniel se asustó mucho, se sintió muy perturbado por este mensaje al punto que se desmayó, y Dios no pudo seguir revelándole nada hasta que Daniel fue restituido, y buscando el libro del profeta Isaías, el libro del profeta Jeremías, le pidió perdón a Dios por los pecados de su pueblo, para que Dios cumpliera su palabra de los 70 años y no se prolongara hasta 2300 años. Pero eso lo vamos a estudiar con más detalle cuando lleguemos a Daniel. Solamente quiero mencionarles la referencia que Daniel hace de Jeremías. Entonces dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero,
rey de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, es decir, sobre Babilonia, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿En dónde? En Jeremías 25:13, los 70 años. Y aquí lo dice: el Señor habló al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 70 años era lo que estaba profetizado y Dios lo iba a cumplir de esa manera, pero Daniel no lo entendió, al punto que Daniel tuvo que volver su rostro al Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza, y haciendo confesión del pecado de su pueblo y de su propio pecado. Porque él dice: Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, no hemos aprendido nada. Ya casi se están cumpliendo los 70 años y ahora tú me dices que serán 2300 años. Pero era otro mensaje, solo que en su momento Daniel no lo entendió. Pero los 70 años se cumplirían tal cual como Dios se lo dijo a Jeremías. Entonces, volviendo al capítulo 25, vemos entonces en el versículo 13 que el Señor, después de los 70 años, traerá sobre toda aquella tierra todas sus palabras que han sido habladas contra ella. O sea, cuando empiece ese periodo de 70 años, el Señor traerá los castigos. Con todo lo que está escrito en este libro, el libro de Jeremías, profetizados por Jeremías contra todas las naciones, porque el castigo no solamente sería para Jerusalén, sino también para todas las naciones alrededor, como también llegó a decirlo Isaías en su momento. Porque también estas otras naciones serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos, porque todos recibirían la luz a través de los profetas. Porque así me ha dicho Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Entonces Jeremías iba a tener contacto o iba a estar en presencia de otros dignatarios, de otros monarcas, de otras naciones. Iba a tener la oportunidad. Yo creo incluso que Jeremías llegó a ver de cerca al rey Nabucodonosor y tenía la oportunidad de darles también advertencias. Desde un punto de vista simbólico, la copa representa el juicio y la autoridad. Y Dios tiene la autoridad sobre todo el universo y sobre todas las naciones. Pero el juicio es para castigar el pecado que está dentro de nosotros. Y Cristo ya bebió la copa de nuestro pecado. El Señor Jesús ya pagó el precio de nuestra maldad para satisfacer las demandas de la ley de Dios. Por eso cuando Cristo estuvo en el huerto de Getsemaní, Él decía: Señor, si es posible, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando Juan y Santiago se le acercaron para solicitar estar uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino, el Señor le dijo: ¿ustedes están dispuestos a beber la copa que yo beberé? Y ellos dijeron sí, pero no, ellos no podían. Ellos no podían beber de la copa porque son las copas del juicio de Dios. Y el Señor Jesús bebió eso por nosotros. Y si persistimos en no escuchar el mensaje que Él nos da en advertencia, entonces Apocalipsis dice que beberemos el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el puro cáliz de su ira. Pero aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eso aparece en Apocalipsis 14. Entonces, en el mensaje de Jeremías, el Señor les dice: toma de mi mano la copa de vino de este furor, de la ira, de la indignación contra el pecado y la maldad, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío a ellas. Y tomé la copa, posiblemente esto era una visión, tomé la copa de la mano de Jehová y la di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén y a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruina, en escarnio, en burla y en maldición, como hasta hoy, porque primero el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza con nosotros que decimos ser sus seguidores. Después pasa a las demás naciones, a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo el pueblo, y a toda la mezcla de las naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz,
y a todos los reyes de la tierra de Filistea, que hoy sería la franja de Gaza, a Ascalón, a Gaza, se menciona Gaza ahí donde estaban los filisteos, a Ecrón y al remanente de Asdón, es decir, todos los contornos alrededor de Israel, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, que en la parte norte, donde estaba Galilea, arriba en la parte norte, Tiro y Sidón, todos los reyes de Sidón, a todos los reyes de la costa que están están de ese lado del mar, incluyendo todo lo que hoy sería Europa, a Deván, a Tema, a Bus y a todos los que se rapan las sienes. De esto de raparse las sienes, en algún momento yo les mencionaba que las personas, desde un punto de vista religioso e idolátrico, se rapaban la parte de abajo del cabello y era como un culto de adoración a sus dioses. A todos los reyes de Arabia, más hacia la parte sur oriental, a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Sinri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media y Persia, que están más hacia el lado oriental. Entonces, del juicio, hermanos, no se escapa absolutamente nadie, porque todos tendremos que compadecer ante el juicio de Dios. A todos los reyes del norte, los de cerca, los de lejos, los unos con los otros, y todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y por supuesto al rey de Babilonia, que beberá después de ellos. De hecho, Babilonia es muy significativo para entender las profecías. Así que este elemento babilónico es importante para entender tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, porque Babilonia va a representar a todos aquellos sistemas que se apartan de Dios para hacer su propia voluntad, para hacer las cosas a su manera, para crear confusión en el corazón incluso de los creyentes. Y les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed, un poco grotesco, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío contra vosotros, reafirmando el juicio. De hecho, Apocalipsis habla de una mujer que está ebria de la sangre de los santos, a la cual se la llama Babilonia. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, tú les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, quieras o no quieras, todos, absolutamente todos, compadeceremos en el juicio de Dios. El libro de Daniel en el capítulo 7 también habla de un trono donde los libros se abren y alrededor del trono hay muchos otros tronos, donde el juez se sienta y hace juicio y le da el juicio a los santos del Altísimo para que se ejecute la sentencia. Versículo número 29, porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, es decir, comienzo a pagar por su maldad, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y vosotros seréis absueltos. ¿Tú crees que si yo castigo a mi pueblo por la maldad que hicieron, ustedes van a salir libres de la maldad que también cometieron? El juicio comienza por mi casa, pero el juicio se extenderá a todas las naciones. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Por cierto que la norma del juicio es la ley de Dios. Así que si queremos salir bien, tenemos que estar en obediencia a los mandamientos del Señor. No, pero no puedo porque es muy difícil. El Espíritu nos ayuda en la debilidad. Y la buena noticia es que el Señor Jesús ya pagó el precio del pecado. Entonces lo que tenemos que hacer es aceptar la salvación y conservarnos en ella, en obediencia a los mandamientos. Así que hay una buena noticia para nosotros. Y esta misma buena noticia era para ellos, solo que no le prestaron atención. Tú pues, versículo 30, profetiza contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada, que es el santuario celestial, su morada santa, dará su voz. Rugirá fuertemente como su morada, ruge como ruge el león, que muestra su superioridad y su dominio. Por eso es que a Jesús se le dice el león de la tribu de Judá. Y dice que rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones y él
es el juez. Él es el que determina la sentencia. Él es el que dice quién es justo y quién es impío. Y nos separa como el pastor separa las ovejas de los cabritos. De hecho, en gran parte de la escritura se menciona siempre dos grupos de adoradores, dos grupos de personas, dos grupos de gentes que toman diferentes decisiones. Los que deciden obedecer al Señor son como los higos en el canasto, los buenos higos, y también son como las ovejas que el pastor pone a su derecha. Pero también son como vírgenes prudentes que hacen provisión de aceite para que sus lámparas no se apaguen. Por otro lado está el canasto de higos malos, están los cabritos rebeldes y están las vírgenes imprudentes, las fatuas que se confían y no hacen provisión de aceite. Son autosuficientes, pero las otras dependen del Señor. Entonces, Él es el juez justo y Él determina la sentencia de toda carne y entregará a los impíos a espada, que esto es evidentemente referencia a la muerte. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará en los fines de la tierra y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se desecharán, no se endecharán, o sea, no se entristecerán, ni se recogerán, ni serán enterrados. No habrá quien se entristezca, ni que los recoja, ni quien los entierre. Serán como estiércol y quedarán sobre la faz de la tierra. Aullarán pastores, o sea, dirigentes falsos, y clamad revolcados en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son los días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Va terminando el capítulo diciendo: voz de gritería de los pastores infieles, y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló los pastos. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. O sea, porque Dios es el que nos sustenta, y si nos quita el sustento, pues nos quita la vida, porque no hemos agradecido las bondades que Él nos ha dado. Esto es una evidencia clara de una obra de juicio. ¿Sabes tú, mi querido hermano, que el juicio es uno solo? O sea, el juicio tiene un proceso de evaluación, un proceso de sentencia y un proceso de ejecución. O sea, no se hace un juicio de la noche a la mañana. Si alguna vez has escuchado casos de un juicio, sabes que eso se demora hasta que se evidencien todas las pruebas, hasta que se escuchen todos los testimonios, hasta que se evalúe el caso y se vea todo el escenario para poder dar un veredicto final y dar un juicio justo, donde se haga justicia, donde el culpable sea condenado y donde el inocente sea absuelto. Pero todos somos culpables. La buena noticia es que el Señor nos presenta justos delante del Padre por su propia justicia. Y eso debe fortalecer nuestra fe, porque el juicio es beneficioso para los que confían en el Señor. No tenemos nada que temer para la obra de juicio, porque el Señor es el que guía nuestros pasos. El capítulo termina diciendo de la siguiente manera: dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Como queriendo decir, nunca más los impíos se levantarán. El pecado, la maldad y la muerte han llegado a su final. Esto es una clara referencia de lo que vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis en los capítulos finales. El mal y el mar, el agua, el mar, que representa el pecado, porque nuestros pecados son echados en lo profundo de la mar, ya no existirá más. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Y se habla de una escena de juicio grotesco, indeseable, pero que será una realidad para todos aquellos que lamentablemente desprecien las advertencias del Señor. Caerán las plagas sobre ellos y recibirán la muerte eterna, que a la final la muerte es un estado de inconsciencia, como si nunca hubiesen existido. Hermanos, y tú y yo no tenemos que pasar por esa experiencia. ¿Sabes por qué? Porque aunque somos imperfectos y aunque tenemos inclinaciones hacia el mal, el Señor nos transforma, nos restaura
nos permite vivir de acuerdo a su voluntad con la ayuda del Espíritu Santo y tenemos esa norma de vida que son sus mandamientos como un espejo para mostrarnos lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida. Y cuando tú estás sucio porque por algún motivo te ensuciaste, cometiendo alguna falta o no sé, tienes una tendencia de inclinación hacia el mal, tú no te vas a limpiar con el espejo. Tú vas a ir al Señor Jesús y Él con su Espíritu Santo te limpiará y te cubrirá con el manto de justicia para ser presentado justo delante del Padre en el juicio que tiene varias etapas. Hoy estamos viviendo la etapa del juicio investigador, donde nuestros casos se están registrando, se están evaluando. Todo se está notando. Cuando Cristo venga, vendrá la segunda fase del juicio, el juicio revisorio, porque nuestra misma aptitud nos condenará delante del Señor y lo rechazaremos escondiéndonos de su presencia. Pero los justos levantaremos los brazos y diremos: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Después de 1 milenio, que dice el libro de Apocalipsis, se efectuará la ejecución final del juicio. El juicio ejecutivo, donde ya se dará el pago definitivo a aquellas personas que rechazaron la salvación. Este mensaje, aunque sea duro, debe fortalecer nuestra fe, porque somos justos por los méritos de Cristo Jesús. Con esto hemos llegado al final de este capítulo, un capítulo extenso, pero creo que es de bastante relevancia, tanto lo fue para quienes lo escucharon en el tiempo de Jeremías y lo es para nosotros que lo estamos escuchando en pleno siglo XXI. Que la bendición de Dios te acompañe a lo largo de todo este día. Nos vemos en el próximo capítulo.